La clase del día de hoy, en nuestra serie de hombres de la Biblia, vamos a hablar de la vida de Yosef. La vida de Yosef. La semana pasada hablamos de la vida de Jacob y Esaf, destacando lo que la escritura nos muestra sobre ambos personajes. Y pues bueno, después de Jacob obviamente vienen los hijos de Jacob, ¿verdad? Que son, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12 más una hija, ¿verdad? Dina. Bueno, el caso de las mujeres, ahí está la clase de mujeres de la Biblia en la página de el lado femenino de la Biblia.org. Y quisiera la siguiente clase abarcar ahorita a los hijos de Jacob. Sin embargo, destaca obviamente y sobre todo la vida de Yosef, ¿okay? La vida de Yosef. En el capítulo 49 de Génesis, Jacob bendice a sus hijos y les da bendiciones especiales a cada uno de ellos. Aspectos que tienen que ver sobre la vida futura de ellos y sus descendientes, y algunas características que están en ellos, pero obviamente cada uno tiene alguna parte en la profecía y en la promesa de redención, ¿verdad? Y bueno, vemos en el capítulo 49 de Génesis que está contando Moshe, en este caso, la bendición a los hijos, y los cuenta del mayor al menor, comenzando con Rubén, ¿verdad? En Génesis 49. Y en Génesis 49 dice que los junta, verso 2, y en el 3 a Rubén le llama su primogénito, obviamente el que nace primero. Fíjense, eso es muy interesante porque ahorita vamos a hablar de Yosef, cómo es que Yosef pasa a ser un hijo como el principal, ¿verdad? Como un primogénito. Pero aquí cuando los bendice, Jacob bendice a sus hijos, obviamente Rubén lo pone como el primogénito, el primero, dice. Primogénito, mi fortaleza, dice, el principio de mi vigor. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Y bueno, se marca aquí el pecado que tuvo Rubén o Reubén cuando se acostó con Bilha, ¿verdad? Una de las esposas de Jacob. Y pues bueno, de aquí es él quitado de su privilegio de ser nombrado como el que iba a recibir la bendición, y es por eso que Yosef viene a ser como aquel que recibe, aunque no recibe realmente la bendición, sino que Jacob la pasa a sus nietos, Efraín y Manasés, del cual vamos a hablar también más adelante. Bueno, en la misma lista, en Génesis 49, se menciona después a Shimeón y a Leví, ¿verdad? Los hijos número 2 y 3. Después viene Yehudá. Bueno, en el caso de Leví, dentro de los hijos de Jacob, vemos a Leví, que también Leví, en el caso de Leví sobresale, ¿verdad? Entre los hijos de Jacob. A ver si me ve por ahí Vimos en Génesis Shimeón y Leví. En Génesis bueno, no lo vimos, lo leímos y lo estudiamos cuando estudiamos la Torá verso a verso, pero vimos una la semana pasada, cuando los hijos de Jacob, Shimeón y Leví, ¿dónde está? En el capítulo
34, capítulo 34 de Sefer Bereshit, el libro de El Origen. Dice que Dina fue deshonrada y ahí sus hermanos, ¿verdad? Dice que buscan venganza. Y entonces aparece Shimeón y Leví, los hijos mayores también después de Rubén, y ellos toman venganza de este acto que hacen los habitantes de Shechem, de Hamor y de la familia de Hamor, y entonces ellos son usados como un instrumento de justicia. No vemos en la Torá algo que se les pueda reprender, al menos en ese capítulo. En el capítulo 49 de Génesis viene algo un poquito que describe. Dice: Shimeón y Leví son hermanos, capítulo 49 de Génesis, verso 5. Son hermanos, armas de iniquidad sus armas, vean. Dice: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. ¿Qué les parece? Y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, su enojo, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, los santificaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Fíjense nada más, qué interesante, porque estos hombres toman venganza de lo que le hicieron a Dina, los hijos de Shechem o Siquem, y sanguinarios, ¿verdad? Van y hacen un pacto tramposo, ¿verdad? Con los hombres de Shechem. Les dicen que se tienen que circuncidar para que se casen con Dina, ¿verdad? Y todo eso. Dice que a la hora del día, el día más difícil de la circuncisión, van y con espada hacen una matazón de gente, estos hombres. Y por eso estas expresiones, ¿verdad? De Jacob, hombres fieros, dice, ¿verdad? Su furor es maldito, dice, menciona aquí. Pero pues bueno, finalmente es algo que el Eterno usa para juzgar a ese pueblo. Y muy interesantemente, este celo que muestra aquí Shimeón y Leví, al menos Leví, pues se hace notar en sus descendientes, ¿verdad? Los levitas llegan a ser hombres muy, muy celosos del Eterno y se convierten finalmente en los sacerdotes que van a juzgar a Israel. Van a juzgar a Israel, y volvemos a verlos a ellos de esta forma en la Torá, cuando ellos dice que juzgan a Israel cuando toman espadas, y el pueblo de Israel estaba, los varones de Israel estaban fornicando con las mujeres, las mujeres de madianitas, ¿verdad? Madianitas, en Éxodo está ahí, y dice que los levitas toman también espadas y van y hacen este juicio, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso ocurre también con los levitas, así que sobresalen los levitas en este asunto, ¿ok? Bueno, esos son los Leviim, los levitas. Bien, en la lista de Génesis 49 sigue la lista. Después viene Yehudá. Yehudá está posicionado en las tribus como el príncipe de las tribus. Judá está posicionado siempre como el príncipe. Recuerden que en la Torá hay 3 formas de contar a las tribus de Israel, ¿ok? En la Torá hay 3 formas de contar a los hijos de Jacob, 3 formas de contarlos, es decir, todos tienen un lugar en 3 formas diferentes. A ver si alguien las recuerda, a ver qué tan buenos estudiantes, ¿verdad? Hay por ahí que han escuchado la Torá. Hay 3 formas en cómo se enlistan los hijos de Jacob, de cómo se nombran. La primera es del mayor al menor, ¿verdad? Desde Rubén hasta Yosef y Benjamín. ¿Okay? La segunda es según las madres de Israel. Según las madres de Israel, la esposa, ahora sí que amada, la segunda esposa y las concubinas. Y la tercera,
¿Cómo es la tercera forma que se cuentan? La primera es del mayor al menor, la segunda es según las esposas de Jacob, la tercera es según sus propósitos o sus características, sus encomiendas que tienen, ¿no? Y en el caso de cuando se mencionan en la lista según sus cualidades o según sus propósitos, siempre el primero es Judá. Judá, ¿por qué? Porque Judá es la cabeza de las tribus, es el príncipe de las tribus. ¿Y por qué es? Bueno, aquí habla también del cetro, ¿verdad? Del cetro de Judá, que no iba a ser quitado, dice, el legislador entre sus pies, ni el cetro iba a ser quitado de Judá, es decir, Judá lleva el principado. Sin embargo, Judá iba a quitarse el principado hasta que llegara ¿quién? Shiloh, el enviario, el emisario, o el enviado, que es el Mesías. Shiloh es el Mashiach. Y eso está en verso 10 de Génesis 49. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Shiloh, el enviado. Shiloh viene de Shalach o Shaliach. Y a él se congregarán los pueblos, vean, a él, a Shiloh. Y eso es algo que yo he mencionado antes, ¿verdad? Que también este texto es muy importante, bastante importante de recordar, porque la tribu de Judá siempre tuvo el principado. Los levitas tuvieron el sacerdocio, ¿cierto? Efraín la multiplicidad, Judá el principado. Cuando Judá tiene el principado, Judá siempre se encargó de gobernar a Israel, ¿ok? Y ahí está, en el primer siglo vemos a los judíos, dice así, ¿verdad? Los líderes eran los judíos que habían creado el sistema de gobierno que habían heredado de generaciones anteriores. Pero cuando viene Yeshua, ¿qué ocurre? El cetro y el gobierno fue quitado de Judá, ¿verdad? Yeshua le dice: les será quitado el reino a ustedes y les será dado gente que sí da fruto. Yeshua finalmente se establece como rey, y Yeshua envía a sus emisarios a que lleven su autoridad. Entonces, Judá aquí aparece en cuarto lugar, del mayor al menor, pero siempre se nombraba como la primer tribu, que es el que llevaba el principado. Cuando viene Yeshua, ya no hay necesidad de Judá. Así de sencillo, Yeshua tiene el principado, tiene el reinado incluso. Y por eso hemos dicho, ¿verdad?, que es una equivocación decir que actualmente es el que tiene que llevar el liderazgo y el que dice cómo se hacen las cosas y todo eso, porque Judá ha cometido en este caso muchos problemas, muchos errores, ¿verdad?, en la aplicación de la Torá. Han cambiado muchas cosas y muchos lo saben bien. Bueno, sigue la lista en Génesis 49. Después de Judá aparece Zabulón, después aparece Isaacar, después aparece Dan, después aparece Gad. Bueno, Dan sobresale, ¿verdad?, también por la tribu, o como una de las tribus que en Apocalipsis no aparece escrita. Dan es omitida. Dan es una tribu que es omitida en Apocalipsis dentro del remanente salvo de la descendencia de Jacob. Bueno, después viene Gad, después viene Neftalí, y después de Neftalí viene Yosef, ¿verdad? Capítulo 49, verso 22. Y a Yosef se le dice rama fructífera. Vean, Yosef también es la tribu que viene a dar la multiplicidad a través de Efraín y de Manasés. En realidad, cuando vemos los números en el libro de Números, por eso le pusieron números, porque habla de muchos números, ¿qué vemos en la tribu de Efraín y Manasés? Un montón de gente. La tribu de Manasés de hecho era más grande que la de Efraín, pero ambas tribus se multiplicaron, se hicieron muy grandes, ¿ok? Bien. Dice por acá, dicen algunos que oremos para no venir de la tribu de Dan, porque ellos van a ser juzgados. Dicen por acá. O fueron juzgados, ¿verdad? Finalmente también vemos que en el primer siglo muchos de estos habían quedado fuera, ¿verdad? Y
En el caso de las 12 tribus, a Yeshua le tocó juzgarlos, por cierto. Bien, ok, dice por acaso cosas rabínicas, ok, respecto a Judá. Y, pues bueno, viene Yosef, rama fructífera, dice, ¿verdad? Junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y aquí vemos, ya rápidamente, de Yosef salen 2 ramas, y esas 2 ramas, Efraín y Manasés, traen una multiplicidad, dice como una rama fructífera, ¿verdad? Que sale, multiplicidad. Pero bueno, vienen muchas cosas aquí, no voy a hablar ya hemos comentado esto, en el comentario de la Torá ya está comentado cada detalle sobre ellos, pero bueno, estoy mencionando las bendiciones y cómo viene algunos detalles sobre ellos. Finalmente en el capítulo 49, verso 27, viene Benjamín, que fue el hijo menor, el más pequeño, hermano de Yosef, y hijos de la esposa amada. Viene Benjamín al final y aquí están entonces estos 12, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob. Y pues bueno, evidentemente tenemos muchos más detalles de la vida de Yosef, que viene a destacar por la elección, no solamente por la elección de Jacob. La elección de Jacob la hace Jacob no por otra cosa, sino porque el Eterno inspira a Jacob a elegir a Yosef como un instrumento especial. Número 1, una sombra del Mashiach, Yosef, y cuando estudiamos la Torá, verso a verso, vimos todas las sombras que aparecen de Yosef, ¿verdad? Que apuntan al Mashiach. El hermano odiado, el hermano envidiado, el hermano que es entregado a los gentiles, que es vendido, que se representa su muerte con la túnica de sangre, teñida de sangre, que representa también el principado, con la túnica de colores, que dicen algunos creen que son las naciones, y muchos detalles de Yosef. Y ahorita vamos a ver algunos cuantos. Pero bueno, llama mucho la atención como Jacob, ¿verdad? Espera tener un hijo primogénito, obviamente, de su esposa, ¿verdad? De Rachel o de Raquel. Acuérdense que dice Raquel era estéril, y entonces él deseaba tener hijo con Raquel, ¿verdad? Que fuese el mayor, que fuese el primogénito, y obviamente que fuese el que recibiese la bendición. Sin embargo, dice en Génesis 29:31 que era estéril, y fue Lea la que le dio hijos primeramente, ¿ok? Y Lea le dio los primeros 4 hijos, ¿ok? Por cierto, Lea le dio a Rubén, le dio a Leví, le dio a Yehudá, le dio a Shimeón, ¿okay? Y Raquel no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hace Raquel? Toma a su sierva Bilha y se la entrega a Jacob para poder, dice, tener hijos, ¿okay? Con ella. Y entonces dice que iban a ser como si fuesen de ella, pero no eran de ella. Y bueno, viene esta interesante lucha, ¿verdad? De 2 mujeres, en total con sus siervas 4, para poder dar descendencia a Jacob. Y todo esto genera finalmente las 12 tribus, y las 4 que representan los 4 puntos cardinales, iba a ser llena la tierra también de estos descendientes, ¿verdad? Estaba apuntando a una alusión, por ejemplo, las siervas que no eran parte de la familia, en el caso, por ejemplo, de Raquel y Lea, que sí eran familiares cercanos de Jacob, bueno, eran parientes, representan a los naturales. Bilha y Lea representan a las naciones, los hijos, sus descendientes, representan a las naciones. Entonces, bueno,
Bien, hasta que Raquel finalmente da a luz, ¿verdad? Da a luz, y esto después de que pues nacen la mayoría de las tribus, es decir, ya han nacido 10, ya ha nacido incluso Dina, ¿verdad? Y finalmente dice en el verso 22 del capítulo 30 de Génesis: se acordó Elohim de Rachel, y la oyó Elohim, y le concedió hijos. Se acordó, fíjense, qué interesante, ¿verdad? ¿Acaso se había olvidado? ¿Acaso no escuchaba sus oraciones? Es muy interesante esto, ¿verdad? Porque cuando dice que se acordó, y varias veces dice en la Torah se acordó, está diciendo de que llegó el momento en que el Eterno, sus propósitos, iban a ser manifestados. Es decir, se acordó quiere decir, llega el momento en donde el propósito del Eterno tiene su tiempo. En el caso, Raquel, que tenga que tener su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el final? ¿Por qué hasta el final? Y todos sus hermanos son mayores. Fíjense cómo el Eterno acomoda las cosas de una forma bien interesante, ¿cierto? Muy interesante, porque primero están los de Lea y los de las concubinas, y hasta el final viene Yosef, y viene después Benjamín, ¿verdad? Pero hasta el final viene Yosef, y cuando viene Yosef hasta el final se convierte obviamente en el hijo esperado de Jacob, de la esposa amada, y el hijo consentido, el hijo cuidado, el hijo, ¿verdad? Finalmente amado, y se gana la indiferencia de sus hermanos. Y aquí comienza una, ¿cómo se puede decir? una serie de situaciones que el Eterno empieza a crear, ¿verdad? Con el primer hecho de que Yosef sea el hijo más pequeño, y que por el favoritismo aparente que muestra Jacob, pues sus hermanos lo empiecen a envidiar, tanto que esta envidia y este coraje pues termina nada más y nada menos que en un acto que va a traer consigo una gran redención, ¿verdad? Una gran redención. Bueno, y vamos a ir viendo algunos detalles de la vida de Yosef, y para eso vamos al capítulo 37 de Sefer Bereshit, ¿okay? Ahora, por otro lado, como dice por acá, el primogénito es Yosef, de la esposa amada. Sin embargo, ya tuvo un primogénito, Jacob, pero Jacob lo toma como un hijo especial, ¿verdad? Como un hijo que se merece todo el amor, por la esperanza que tenía Jacob de que Raquel tuviera este hijo. Y pues bueno, por un lado se convierte en una lucha campal entre hijos, ¿cierto? De los que tenemos aquí hijos, siempre sucede el tema ¿verdad? ¿Hay preferidos? Ustedes por acá, que fueron 3 hermanos, ¿había preferidos? no, sí, ¿verdad? Son 4, ¿verdad? 4 preferidos, como que de pronto, parece que no, pero como que de pronto papá elige a alguien y mamá elige a alguien, ¿verdad? Y cuando son, por ejemplo, todos hombres, suele suceder que la niña sea la consentida, ¿no? O cuando son puras mujeres, suele suceder que el consentido es el hombre, o yo no sé, a veces por características, a veces porque son más dóciles, a veces porque alguna característica X, que finalmente cada hijo es diferente, ¿cierto? Pero pareciera que hay esto, ¿verdad? Y aunque muchos papás dicen, no, los queremos a todos por igual, la verdad es de que pareciera que siempre hay un favoritismo, ¿no? Bueno, eso no es raro. Y vean, aquí Jacob lo demuestra a todas luces. Jacob, aunque tuvo un montón de hijos, ¿verdad? 12, y una mujer, ni siquiera por la mujer se abalanza amándola, ni siquiera porque era la única, sino que el Eterno pone en el corazón de Jacob amar a Yosef y tenerlo como un hijo especial.
tenerlo como un hijo especial, el preferido, pareciera. Y ahora no era un hijo especial y preferido solamente porque era el hijo de la esposa amada y el primero de ella, o tampoco era porque simplemente cubría esas características y le quería ceder la primogenitura o la transferencia de la promesa, sino además había algo muy especial en Yosef. ¿Qué era eso especial? ¿Qué era eso especial de Yosef? A ver, vamos a recordar su vida rápidamente. ¿Mm? Bueno, todo parece ser, en primera instancia, que Yosef era un hijo obediente, ¿verdad? Era un hijo, así como insigne, un hijo destacado, sobresaliente. Diferentes hermanos, sus hermanos parece que se la pasaban haciendo trampas, peleando, ¿verdad? Comportándose de una forma inadecuada. Y Yosef, desde muy chico, mostraba una educación y una madurez importante, y se comportaba como alguien que tenía que denunciar las malas actitudes de sus hermanos. O sea, él se convirtió desde muy joven en una persona, era muy espiritual también. ¿Por qué? Porque vemos justamente esto. Y por eso le llamaban chismoso, le llamaban mitotero, todo eso. Ay, te ibas tú de chismoso, ¿verdad? Con papá, decirle todo esto y todo lo otro. Pero curiosamente es la característica que es favorable, es buena, ¿no? Y bueno, aquí vemos una de las sombras en Yeshua, ¿verdad? Yeshua no hizo otra cosa realmente, más que lo que hizo Yosef. Ir y exhibir las maldades de sus hermanos, las transgresiones, sus pecados, delante del Padre. Eso es una figura que se ve en el Mashiach, ¿no? Y pues bueno, esto se torna muy difícil de pronto para Yosef, porque llega un momento en donde cansa a sus hermanos, ¿verdad? De que ellos estaban muy felices haciendo trampas y haciendo cualquier cantidad de desorden, y se enojan con Yosef. En el capítulo 36 viene este famoso relato sobre que lo venden, ¿cierto? Bien, dice por acá, dice que era chismoso, dice, mejor dicho, observador, dice Irma. Sí, fíjense que chismoso es llevar un chisme, y un chisme es desagradable, ¿cierto? Es algo que se trastorna y se convierte en un mal. Pero lo que vemos en Yosef más bien era una especie de juez, fíjense, juez, pero que obviamente que juzga rectamente. La Torá no dice que no se juzgue, ni Yeshua mismo dice no juzguen. Cuando Yeshua dice no juzguéis para no ser juzgados, él está diciendo no hagan un juicio injusto, porque los van a juzgar de la misma forma, ¿verdad? Él dice, si quieres juzgar a alguien, entonces tienes que juzgarlo justamente. En ese mismo pasaje viene este asunto de juzgar. ¿Qué era Yosef? Pues se convirtió finalmente, y el Eterno lo levantó como un juez de sus hermanos, es lo mismo que hace Yeshua, y que los juzga rectamente. Y cuando se trata de denunciar algo que ellos han hecho mal, entonces va con su padre y dice, aquí está la denuncia, ¿verdad? Mis hermanos hacen esto, mis hermanos hacen lo otro. ¿Por qué? Porque de pronto aparentemente los hijos de Jacob empiezan a tomar mala fama, ¿verdad? Imagínense, se empiezan a crear una especie de hijos un poco así vándalos, traviesos, yo que sé, empiezan a hacer desórdenes, y entonces Yosef tiene que ocupar el lugar de juez, ¿ok? Bien. Dice por acá, pienso que el hecho de haber tenido hijos en 4 diferentes esposos debe tener una interpretación relacionada con los 4. Sí, lo mencionamos hace rato, así es, a lo mejor por ahí se lo pidió Teddy, bienvenido Teddy también. Yosef Hasadik, así es, de hecho se le conoce justamente así en el judaísmo, ¿verdad? Yosef Hasadik, Yosef el justo. Sadik no es otra cosa que alguien que vive rectamente y que emite juicios justos y que anda en rectitud.
Ahora, su vida se va a reflejar en los siguientes acontecimientos más adelante, puesto que siempre aparece como un hombre justo, un hombre inocente, un hombre que permanece en el eterno, que no se desvía ni apostata por las situaciones difíciles, sino que siempre permanece firme. Entonces, bueno, el capítulo 37, ¿qué pasa? Ahora, aquí hay algo interesante que el Eterno pone en la vida de Yosef. Finalmente, la vida de Yosef llega a tener una prominencia con sus hermanos por un detalle bien interesante, y es que Yosef tenía un don especial. ¿Cuál era ese don especial? Que sus hermanos no tenían, y por el cual finalmente recibe esta reprensión de sus hermanos, y va a desencadenar en cosas bien interesantes, ¿verdad? Así es, era un hombre que tenía un don de revelación, ¿ok? Tenía revelaciones, tenía visiones, y también era intérprete de sueños, ¿verdad? En otras palabras, era un profeta, así es como dice Irma. En otras palabras, era un profeta. Es decir, el Eterno le revelaba a él cosas del futuro, y también le daba sabiduría para interpretar sueños, interpretar visiones. Entonces, eso es algo que tenía solamente él. Ni siquiera Leví, ¿verdad? Ni siquiera Judá, que era que tenía el principado, tenían esto. Solamente Yosef lo tenía. Y pues bueno, no falta, obviamente, estos dos sueños que tiene Yosef sobre las espigas que se inclinan a la espiga de él, y las estrellas también, ¿verdad? Y el sol y la luna que se postran sobre él. Y para colmo de ellos, de sus hermanos, les cuenta este sueño, les cuenta esta revelación que el Eterno le puso. ¿Y qué ocurre con ellos? Pues bueno, se molestan todavía más, ¿verdad? Aparte de todo lo que ya sabían, entonces ellos estaban diciendo que pues cómo era posible, ¿verdad? Que él se estaba poniendo como alguien en lo que sus hermanos se iban a postrar y le iban a rendir honores. Así que pues bueno, capítulo 37 viene. Fíjense lo que dice, nada más voy a leer esta parte para ver el contexto. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Dice: Yosef, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, las concubinas, mujeres de su padre, e informaba Yosef a su padre la mala fama de ellos. Ahí está. Informaba la mala fama de ellos. Y dice en el 3: y amaba Israel a Yosef más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahí está, ¿qué les parece? Y bueno, dice en el 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Después viene lo de los sueños, después viene la interpretación, ¿verdad? Y pues sucede que Jacob manda a Yosef en busca de sus hermanos. Ya sabemos toda esta historia. Finalmente ellos toman la ocasión, querían matarle, y aquí viene el hermano mayor a interceder: no hagan eso. Y viene Judá y se le ocurre, ¿verdad?, que fuese vendido. Y entonces lo toman finalmente y lo venden, dice, a los madianitas. A los madianitas, y los madianitas se lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo en Egipto, y lo hacen entonces un esclavo en la tierra de Egipto. Y pues bueno, ya sabemos también esa parte de la historia en donde toman la túnica de Yosef, la ensangrentan, ¿verdad?, con sangre de animal, y entonces ellos, como si no supieran nada, van con su padre, le muestran la túnica, y entonces le hacen creer a él que Yosef ha sido muerto y ha sido despedazado por fieras. ¿Qué les parece? La túnica con sangre representa la muerte de Yeshua, despedazado por fieras representa que los gentiles
iban a tomar al Mashiach y lo iban a despedazar, es decir, le iban a dar muerte. También hay muchas sombras que ya vimos también ahí. Y pagan, por cierto, 20 piezas de plata, ¿verdad? 20 piezas de plata, algo interesante que aparece en Mateo 26, cuando también a Yeshua lo venden por algunas piezas de plata. Y pues bueno, en el capítulo 39 vemos un hecho destacado de Yosef, ¿verdad? No solamente es un consentido, no solamente es alguien que informa a su padre de las malas actitudes, no solamente es el hijo amado, no solamente es hijo de la amada, nada de eso. Aquí Yosef muestra verdaderamente su integridad. Yosef muestra realmente de qué está hecho, ¿verdad? De qué está hecho. En el capítulo 39 finalmente llega a la vida de Potifar, en su casa, en sus pertenencias. Yosef es destacado. Yosef es un hombre trabajador, diligente, que sabe hacer las cosas y que también que las hace, que el Eterno bendice a su patrón y lo pone, dice, como una persona distinguida en su casa. Trabaja un par de años en el campo y va ascendiendo hasta que Potifar lo lleva a su casa y lo pone como el supervisor de sus bienes. Fíjense, el hecho de estar en la casa de Potifar no era cosa pequeña, era el más distinguido, el más sobresaliente, el mejor. ¿Y qué pasa ahí? Pues bueno, viene una prueba para Yosef, ¿verdad? Y viene la esposa de Potifar y ella intenta que Yosef cometa un pecado, una averá, una transgresión, ¿verdad? ¿Y qué hace Yosef? Aquí es donde vemos su integridad, ¿verdad? Huye, ¿verdad? Sale corriendo, dice le dice incluso a la mujer, ¿verdad? Le dice, no puedo cometer semejante pecado, le dice, no puedo pecar contra Elohim. Dice en el verso 9 del 39. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, dice, por cuanto tú eres mujer. Su mujer dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Vean cómo dice Yosef, grande mal, y pecaría contra el Todopoderoso. Le pregunta, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra el Todopoderoso? Y aquí está Yosef mostrando su integridad, ¿verdad? No dice, está bien, no nos ve nadie, ¿verdad? Ahora es el momento, nada de eso. Él rápidamente entiende que es un gran mal y es una averá, es una transgresión contra el Todopoderoso. Fíjense nada más. Y pues bueno, vemos que ella le pone una trampa, ¿verdad? Toma sus ropas, él tiene que huir y entonces la mujer lo acusa de algo que no hizo y es acusado de un abuso. Y pues finalmente ese es un evento que el Eterno usa para enviar a Yosef nada más y nada menos que a prisión, ¿verdad? A prisión, la cárcel. Y entonces a partir de ahí viene otra historia. Sin embargo, vean lo que dice en el verso 29. Pero el Eterno estaba con Yosef, capítulo 39 de Génesis, verso 21, 39, 21. Pero el Eterno estaba con Yosef y le extendió su misericordia y le dio favor en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel les entregó en mano de Yosef el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de Yosef, porque el Eterno estaba con Yosef y lo que él hacía, el Eterno lo prosperaba. Imagínense qué calidad de persona, ¿verdad? Llega a la casa de Potifar y con un par de años lo hace el mayordomo de sus bienes. Es acusado injustamente, va a la cárcel y en un par de años también, en un corto tiempo, está supervisando la prisión y le dejan a su cargo todos los prisioneros. Imagínense qué cosa más destacada de este joven. Y capítulo 40
en el capítulo 40 viene una intervención, ¿verdad? De su don, del don que el Eterno le dio, interpretando dos sueños, ¿verdad? Dos sueños, los famosos sueños del copero y el panadero, que llegan a la prisión por ser acusados de una conspiración contra Faraón. Finalmente Yosef les interpreta sus sueños. Ellos tienen dos sueños, ¿verdad? Y Yosef tiene entendimiento, el Eterno le da sabiduría para interpretarles que uno iba a ser liberado y el otro iba a ser decapitado, ¿cierto? Aquí también hablamos de algunas sombras, ¿verdad? Sobre el pan, el panadero, y el vino también, el fruto de la vid, el copero. Bueno, finalmente él explica cuando ellos van a salir, y él sabe que van a salir, explica la situación, ¿verdad? Que él está preso injustamente, y además pide ayuda a uno de ellos, finalmente el que va a ser liberado, que era el copero. En el verso 20 viene, dice en el 21, dice: e hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado Yosef. Aquí está. Dice: el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que lo olvidó. Ahora, aquí vemos que Yosef todavía permanece, ¿verdad?, en fidelidad, tiene paciencia para entender los propósitos del Eterno, porque él le dice: cuando estés fuera, acuérdate de mí y dile al Faraón que yo estoy aquí, he sido hurtado, dice en el verso 15, he sido robado de la tierra de los hebreos, y tampoco no sé, dice, por qué me han puesto aquí. ¿Okay? Entonces, pregunta por aquí: ¿por qué se intercala la historia de Yosef, el nacimiento de Fares de Judá, la que tuvo con su nuera Tamar? Ok, aunque ahorita lo vamos a mencionar, a lo mejor mencionamos más en otra clase la vida de Judá, porque también hemos hablado de este tema. Ahí viene, en el comentario que tenemos por ahí grabado ya, ahí viene lo interesante que ocurre en ese capítulo. ¿Por qué de pronto aparece ahí la vida de Judá? Ok, ese lo pueden consultar grabado. Bien, en el capítulo 41 de Génesis, finalmente viene la ocasión, ¿verdad? Yosef simplemente le dice al copero: acuérdate de mí. Cuando sea restituido, cuéntele a Faraón: yo he sido robado de mi tierra, he sido acusado justamente, estoy en prisión, acuérdate de mí y ayúdame a salir. Bueno, tal parece que el copero, el Eterno hace que se le olvide, no era el momento, le borra, ¿verdad?, el recuerdo, lo manda alegremente otra vez a ser jefe de los coperos, y le pone olvido en su mente, el Eterno le pone olvido en su mente, se le olvida, dice. Y en el capítulo 41 viene la ocasión que el Eterno estaba esperando, ¿verdad?, para Yosef. Vean, dice que aconteció que pasados 2 años, fíjense, 2 años, ya había pasado 2 años en el campo trabajando, otro año más en la casa de Potifar, y pasan otros 11 años, ¿verdad?, en la cárcel, y en lo que pasa todo este tiempo, otros 9 años. En total, él ha estado 12 años hasta el momento de la cárcel. Y dice que aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Fíjense, 2 años después de que salió libre el copero, tuvo Faraón un sueño, ¿verdad? Y se le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó a Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón
y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Y vean, aquí viene el momento que el Eterno finalmente pone para la vida de Yosef. Dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Fíjense, me acuerdo hoy de mis faltas. Él atribuye faltas a sí mismo y le concede a Yosef haber sido librado también a través de la interpretación de su sueño de esas faltas. Dice: cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa, el capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y ahí les cuenta, ¿verdad? Le cuenta lo que ocurrió. Y dice en el verso 16, 41-16 de Génesis: respondió Yosef a Faraón diciendo, bueno, todavía no, más atrás, ¿verdad? 14, entonces Faraón envió y llamó a Yosef, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a Yosef: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondiendo Yosef a Faraón, dijo: no está en mí. Fíjense, aquí es algo como lo que vimos en Daniel, ¿se acuerdan? Daniel también igual hizo lo mismo, dijo: no es los hombres, no soy yo, sino es el Todopoderoso el que lo hace. Y dice Yosef también: no está en mí. Elohim será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a Yosef, y aquí le cuenta el sueño, ¿verdad? Le cuenta ambos sueños, y dice en el 25, entonces respondió Yosef a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo, y el Todopoderoso ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Qué les parece? 2, el segundo es una confirmación. ¿Ok? ¿Y qué hace Yosef aquí? Pues simplemente le dice: esto significa esto y lo otro. Van a venir 7 años de gran abundancia y 7 años de gran escasez. Aprovecha los 7 años de gran abundancia, junta todo lo que puedas juntar, administralo, para que haya comida para los 7 años de escasez. Y no solamente le da la interpretación. Ahora vean qué interesante, ¿verdad? Porque Yosef pudo haber dicho: sí, te doy la interpretación, mira, va a pasar esto y lo otro, y ya, y gracias, y me voy, ¿verdad? Sino que además el Eterno pone en su mente y en su corazón, ¿qué? Un consejo, qué interesante, ¿verdad? No solamente le da una respuesta, sino le da una solución también al problema. Y le dice: yo le aconsejo, Faraón, ¿verdad?, que haga esto, que el otro, aquí y allá. Y dice: ponga un gobernador sobre este asunto en el país, que guarde esto, junte la provisión en los buenos años, y haya mantenimiento para los 7 años de escasez. Y dice en el 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Fíjense que no dudó. Qué interesante que Faraón no duda, no pregunta, no cuestiona, a ver cómo te puedo creer, a ver si es cierto, ¿no? Simplemente el Eterno pone en la mente de Faraón entendimiento y cree a la interpretación. Y entonces dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Ruach de Elohim? Y aquí vemos algo interesante, ¿verdad? Porque la presencia divina estaba con Yosef, así dice la escritura. Dice que el Eterno estaba con él. Lo vimos en el verso 21 del 39, 21. Pero el Eterno estaba con él, es decir, se manifestaba a él, y seguía el Eterno poniendo propósitos en Yosef. Entonces aquí hay también otra sombra, ¿verdad? El Ruach estaba con Yosef, una sombra de que el Ruach estuvo con Mashiach también. Y dice en el 39, y dijo Faraón a Yosef: pues que el Todopoderoso te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, le dice.
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Otra sombra también del Mashiach, que está a la diestra del trono en la majestad de las alturas. Y dice en el 41, dijo además Faraón a Yosef: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef, la autoridad, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Doblad la rodilla. ¿Qué les parece? Arrodillarse, ¿verdad? Y dice: y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a Yosef: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de Yosef Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió Yosef por toda la tierra de Egipto. ¿Qué les parece? Y dice, era Yosef de edad de 30 años. ¿Cuántos años pasaron? Imagínense. ¿Cuántos años pasaron? De 17 salió de su casa. A los 30, 13 años. 13 años. Ahora, eso es Safnat Panea. Algunos creen que significa el que da el pan. Otros dicen que significa... no se ponen de acuerdo los comentaristas ni los lingüistas qué significa esto. Algunos creen que significa el que revela los sueños o el que revela los misterios. Safnat Panea, algunos creen que significa el que revela los misterios. Pues bueno, recibe un nombre diferente, ¿verdad? Yosef. Y todo esto lo estaba llevando nada más y nada menos, pues obviamente, como ya lo sabemos, a los sueños que el Eterno le había dado delante de sus hermanos. Ya desde aquí vemos que toda rodilla se dobla delante de Yosef, todo Egipto. Eso significa todas las multitudes. Otra sombra del Mashiach, ¿verdad? Delante del cual toda rodilla se doblará. Y bueno, lo pone como segundo, le da la autoridad, le hizo vestir de ropas de lino finísimo, fíjense. ¿Cuántas sombras aquí, verdad, del Mashiach? Lo pone como segundo, todos se arrodillan y le ponen como como dicen algunos, el que sustenta o el que da el pan, y otros el que revela los misterios. Finalmente también el Mashiach tiene esas dos características, ¿verdad? El que trae el pan del cielo y el que revela los misterios. En Apocalipsis sí aparece. El Mashiach es el que tiene la capacidad de desatar los rollos y los sellos para revelar la profecía. Bien, y 13 años tuvo que ser probado. Dice, era de 30 años, dice, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió Yosef delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Ahora, tenía 30 años. ¿Qué les parece? 30 años cuando fue puesto, igual Mashiach, ¿verdad? Estaba en esa edad cuando también fue puesto como segundo, y bueno, su obra redentora. Y todavía tuvieron que pasar 7 años de abundancia, así que súmenle 7 a 30, 37 años. Y después de esos 37 años que él tenía, que comienza la escasez, hasta después tienen que ir los otros hijos de Jacob a Egipto. Así que los han dejado de ver cuántos años finalmente. De 17 a 37, vean, 20 años. 20 años se han dejado de ver. Pues Yosef ya es mayor, Yosef ya está casado, ya tiene hijos, Yosef ya viste como un egipcio, ¿verdad? Ya habla también el idioma egipcio, y pues obviamente es irreconocible para la mirada de sus hermanos. Bueno, dice en el verso 37, 53, 41-53, se cumplieron los 7 años de abundancia. Ahí está, se cumplieron los 7 años de abundancia. Ahora,
Para eso también nacen sus hijos, 51 y 52, vienen sus hijos Menashe, que es el mayor, y Efraín. Menashe, que significa el que hace olvidar, y Efraín, que significa fructífero. Y dice, porque Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y bueno, dice, en el 53 se cumplieron los 7 años, y en el 54 comenzaron a venir los 7 años de hambre, como Yosef había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, vayan con Yosef, vayan con Yosef y haced lo que él os dijere. Aquí está otra sombra del Mashiach, que él administra, ¿verdad?, el pan de vida. Y pues bueno, había hambre en toda la tierra. Y en el capítulo 42 finalmente viene el relato en donde aparecen los hermanos de Yosef, ¿cierto? Y dice en el verso, vamos a leer desde el verso 1, 42:1, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, desciendan allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de Yosef a comprar trigo en Egipto. Ahora es muy interesante, ¿verdad?, porque aquí habla de hermanos, no les dice medios hermanos, ¿ok? No les dice medios hermanos, sino hermanos. Dice por acá, Yosef se desposa con una egipcia, ¿tendrá algún significado? Sí, por lo fructífero. Yosef desde ahí se convierte a su descendencia en una multitud mezclada. Y bueno, dice, fueron los 10, pero Jacob no envió a Benjamín, dice en el verso 4, ¿verdad? Su hermano Yosef, dice, ¿por qué? Dice, porque él cuidaba de que no le fuese a pasar lo mismo que a Yosef. A Jacob no le quedaba ninguna otra opción como heredero, sino el mismo Benjamín, hijo también de su esposa amada, de Rachel, la cual por cierto ya había muerto. Rachel muere cuando Benjamín nace, y no quiere enviarlo a él, no quiere ponerlo en peligro. Finalmente llegan con Yosef, ¿verdad? Dice que él era el señor de la tierra y él vendía todo las provisiones. Y cuando llegan con Yosef, dice que los vio y los conoció, verso 7. Esa es una de las historias más emotivas, ¿verdad?, en la escritura. El encuentro con sus hermanos, cuando los ve y cuando empieza a llevar también Yosef esta especie de prueba, ¿verdad?, con ellos, y los tienta y los hace regresar, les pone unas trampas ahí, y de veras que se pone emocionante este asunto, ¿verdad? Es muy interesante la historia aquí, finalmente cómo ocurre. Pero dice en el verso 7 que los vio y los conoció, pero se hizo como si no los conocía, y les habló ásperamente, dice, fíjense, les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Yosef pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron, obviamente porque él ya era más maduro, ya era mayor, atuendos egipcios, etcétera, etcétera. Aquí es donde viene la sombra, ¿verdad?, respecto a cómo no lo reconocieron. A Yeshua no lo reconocieron cuando él apareció en las tribus de Israel. No le reconocieron, ¿cierto? Vemos en la escritura que lo rechazaron todo el tiempo, no lo reconocieron, no le dieron autoridad, no reconocieron su autoridad. Y aquí está lo mismo, ¿verdad? No le reconocen. Ven a Yeshua, por cierto, en el primer siglo Yeshua lo veían finalmente ajeno. Él le decían, ¿y tú de qué casa vienes?
¿tú de qué escuela vienes? ¿Con qué autoridad vienes acá? Entonces, en el primer siglo, los líderes no lo reconocieron, no le reconocieron su autoridad, y pues finalmente Yeshua les habla ásperamente también, dice que les habla ásperamente a los líderes en el primer siglo. Y hasta que después ya se les revela, ¿verdad? Y muchos creen. Después de la muerte de Yeshua, muchos creen. Dice que se les revelaba, dice el Brit Hadashah, que después de que Yeshua muere se les revelaba a todos ellos. Y el Ruach, a través del Ruach, muchos creían y creían y creían y seguían creyendo. En el libro de los Hechos dice casi al final que miles empezaron a creer en Yeshua, porque Yeshua se les estaba revelando. ¿Okay? Bueno, dice que que Yosef se acordó de sus sueños. Vean el verso 9. Entonces se acordó Yosef de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: ustedes son unos espías. Ustedes son unos espías, vienen a ver la tierra. Qué interesante, ¿verdad? Yosef piensa y dice: les voy a poner una trampa. Fíjense, se acuerda de sus sueños y rápidamente empieza a trabajar su mente, ¿verdad? Ya sé por dónde les voy a llegar. Bueno. Tenía que la frontera estaba sellada, ¿no? De Egipto, no podía gente salir, ¿verdad? Sí, era una potencia, todo estaba regulado, quien entraba a ver, ¿verdad?, dónde vienen, y obviamente pues él hace de astucia, ¿verdad? Y le dice: ustedes son unos espías, se filtraron por ahí, andan de espías, y que se me hace que no son de donde dicen. Y entonces: no, Señor nuestro, por favor, no, dice, nosotros somos tus siervos, fíjense, somos tus siervos y hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, y ahí empiezan ellos a decir: somos 12, uno se quedó en casa y el otro no aparece. Fíjense nada más, en el verso 13. Ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. O sea, y qué interesante, porque mi versión dice no parece, ¿verdad? O no existe, o no sabemos dónde está. ¿Quién sabe dónde está? No dicen ellos, y el menor pues o el otro pues lo vendimos, y no dicen nada de eso, ¿verdad? Simplemente dicen no parece, no está presente, no existe, no sabemos nada de él. Yosef les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En eso seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniese aquí. Y aquí les pone una cosa más difícil, ¿verdad? ¿Saben qué? Ok, vamos a comprobar esto. Vayan por su hermano menor. Vayan por su hermano menor. Dice: enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedaos presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Dice: entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo Yosef: haced esto, vivid, yo temo a Elohim. Y dice: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahora vean, eso es muy interesante también, porque cuando les ocurre esto, parece que no les había ocurrido ningún mal a ellos desde que vendieron a Yosef, porque hasta apenas aquí sienten, ¿verdad?, que el juicio sobre ellos va a venir. Hasta ahorita sienten que la justicia, ahora sí que como dicen, ¿verdad?, la justicia divina va a caer sobre ellos, y empiezan a pensar que ese es el castigo que merecen por haber maltratado a su hermano. Pero es muy interesante, ¿verdad?, porque dice que vieron la angustia de su hermano cuando les rogaba, dice, y no le escucharon. La angustia de Yeshua también fue vista. La angustia de Yeshua fue vista por sus hermanos, que le entregaron,
a los gentiles y lo colgaron en un madero, ¿verdad? Y no escucharon su ruego, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Yeshua muere en el madero, verdad? Pero saben que después esto se revierte, ¿verdad? Se vuelve al contrario, porque dice que cuando Kefas, en el libro de los Hechos, que cuando empezó en Shavuot a hablar de lo que habían hecho ellos y le habían llevado al madero, muchos se arrepintieron, hicieron teshuvah y escucharon el mensaje de Kefas y se convirtieron muchos a Elohim por medio de Yeshua. Entonces aquí vemos también otra escena, ¿verdad? De que no le escucharon su ruego, y así pasó cuando mandan a Yeshua a colgar al madero, pero después entienden que hicieron un mal, se hacen teshuvah y finalmente son injertados también en el remanente de Israel en el primer siglo. Bueno, finalmente, y aquí viene, ¿verdad? Rubén dice que les respondió: no les dije yo, no pequen contra el joven, y no escucharon, y aquí también se nos demanda su sangre, dice. Pero ellos no sabían que los entendía Yosef, porque había intérprete entre ellos. Ahora ellos estaban recordando ese asunto, y Yosef ya se da cuenta que su propósito está funcionando, ya se da cuenta que su plan, ¿verdad?, está funcionando. Ya entraron en razón, vamos a ver qué hacen. Él los entendía, él conocía perfectamente su idioma, el hebreo, aunque se mostraba como egipcio, obviamente. Y bueno, dice que se apartó de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Shimeón y lo aprisionó a vista de ellos. Y ahí está, lo toma preso, lo encierra al bote, el botellón. Órale, vámonos, para que sientas lo que se siente. Para que sientas lo que se siente, Shimeón, ¿verdad? y los manda de regreso a los 9, ¿verdad? Y ahí van los 9 para atrás. ¿Qué les parece? Y qué pasa, que llegan con Jacob y le dicen: ¿sabes qué? Pasó así, asado, y tenemos que llevar a Benjamín. Y que dice Jacob: no, ni se les ocurra, ni se les ocurra, ¿verdad? Ni loco, dice, ya me privaron, ya he sido privado de un hijo, ahora otro que se quedó allá, y ahora que se quieren llevar a Benjamín, no, dice, contra mí son esas cosas, dice Jacob en el verso 36 del 43. Dice el 37, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo, entrégalo, dice, en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Sheol, al lugar de los muertos. Ahora vean la angustia de Jacob, ¿verdad? Jacob, obviamente ya de su esposa, que ya no vivía, solamente tenía a Benjamín, y él dice: no lo suelto, no lo suelto y no lo suelto, y háganle como quieran, no lo voy a soltar. Aunque Rubén le dice: he aquí mis 2 hijos, ahí están, hazlos morir, fíjense nada más, haz morir a mis hijos si no te lo devuelvo. Muy valiente, ¿verdad? Rubén no sabía lo que también estaba por allá planeando Yosef. Finalmente viene más hambre y no les queda de otra que ir, que regresar, y pues le dicen sus hijos a Jacob: ¿sabes qué? No vamos a regresar, sino vamos con Benjamín. Aquel hombre no nos va a recibir, nos habló ásperamente, y no nos va a recibir si no llevamos a Benjamín. Finalmente lo toman y se lo llevan, ¿verdad? Y todavía Jacob dice: Elohim omnipotente, 43:14, os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, pues séalo. Él ya se resigna y dice: pues ya, total, no hay de otra. Y finalmente van y llegan, ¿verdad? Dice en el 15, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de Yosef, y vio Yosef a Benjamín con ellos, y dijo al mayor de su casa,
al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y ahora una res, ¿verdad? Se creía que las reses no se comían en Egipto, que también era un culto, y él no manda a matar un puerquito y nada de eso, una res. ¿Ah? Los corderos los adoraban también. Entonces dice, agarran una res y mátenla ya. Imagínense una res para 12, órale, un banquetazo. Prepárala, dice, pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. Y ahí está, dice, hizo el hombre como Yosef dijo y llevó a los hombres a casa de Yosef. Y dice, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de Yosef y decían, por el dinero que fue devuelto a nuestros costales la primera vez nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Ya estaban ellos delirando, ¿verdad? Pensando, pues sí, ahora sí ya nos agarró la ley aquí ya no vamos a salir de aquí. Y pues bueno, ahí le hablan respecto a eso, ¿verdad? Del dinero, y pues él dice, no hay problema, ¿verdad? Eso, no le estoy reclamando nada aquí. Y dice, han llevado más dinero para comprar, y dice en el 23, vean, y él les dijo, Shalom Lachem. Es muy interesante, ¿verdad? Porque lo saluda así, Shalom Lachem. Es la fonética bíblica. Hoy día los Ashkenazim dicen Shalom Aleichem, pero la fonética bíblica es Shalom Lachem. Ajá. Shalom Lachem, es lo que hacía Yeshua también. Ajá. Shalom Lachem, paz a vosotros. Dice, no temáis, dice, vuestro Elohim, y el Elohim de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Shimeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de Yosef y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía Yosef a mediodía, porque habían oído que ahí habría de comer pan. Y bueno, viene con ellos, ¿verdad? Todo este asunto, y les pregunta el 27 sobre Jacob, si está bien, si vive. Ellos dicen está muy bien, ¿verdad? Él vive. Se inclinaron e hicieron reverencia. Y aquí está la primera imagen, ¿verdad? De que los hermanos finalmente se iban a postrar ante Yosef. Qué interesante. Y alzando Yosef sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, su hermano. Y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. ¿Y qué hace Yosef? Le gana el sentimiento, ¿verdad? Y se apresura y se va, dice, se conmovió. Y dice, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Qué pasaje más conmovedor. Finalmente lo vio y sus planes estaban bien, pero aún así les pone trampa. Así es, le está dando una lección, ¿no? Y en el capítulo 44, y bueno, dice que dice que lavó su rostro, porque pues imagínense ahí todo, ¿verdad? Con las lágrimas ahí, los ojos rojos. Se fue a lavar, yo creo que mandó a sus maquillistas, ¿verdad? Y otra vez acá pinten y todo, ya saben cómo se pintaban los egipcios, ¿verdad? Y dice, y se contuvo, dice, lavó su rostro y salió, se contuvo y dijo, poned pan. Pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Ay. Y sentaron delante, ahora por eso las aplican los judíos a los gentiles, ¿verdad? No vamos a comer pan con ellos. Es venganza, ¿eh? Y bueno, dice, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirando el uno al otro. Y Yosef tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Se alegraron con él. La traducción hebraica dice que tomaron mucho vino y se pusieron alegres. Se alegraron, quiere decir, se hicieron fiesta y
y sacaron el líquido que da alegría. Okay, unas copas. Y el capítulo 44, la famosa copa de Yosef, ¿verdad? Ya saben, Yosef toma la copa y dice pónganla en el saco de Benjamín, ya saben todo este asunto, les vuelvo a poner atrás, ellos ya van bien felices, por fin ahora sí, vamos todos felices, alegres, regreso, llega el siervo de Yosef, ¿dónde está la copa? Alguien la tiene, se la pusieron con Benjamín y vamos para atrás, dicen el 15, que les dijo Yosef, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Ay. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Elohim ha hallado la maldad de tus siervos, he aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Yosef respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros váyanse en paz a vuestro padre. Y pues bueno, aquí yo creo que en primera instancia Yosef decía, bueno, que se quede aquí mi hermano, al rato yo le digo quién soy y bla bla bla, ¿verdad? Y es que se vayan, no me interesa, pues al cabo es ¿qué? ¿Verdad? Pero viene la intercesión de Judá, ¿verdad? Aquí viene Judá a interceder por él y le empieza a rogar, ¿verdad? Todo asunto para que le deje libre y pues le empieza ahí a hablar también sobre Yosef mismo, ¿verdad? Y empieza a decir que él ya murió y que pues es el único hijo, que el padre no quiere descender a Sheol con el dolor, que salió fiador y bueno, todo este asunto. Y finalmente en el 45 el capítulo más emocionante, ¿verdad? Dice en el 45, no podía ya Yosef contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Fíjense nada más, todo el teatro que estaba armando finalmente él, ¿verdad? Y aguantándose dentro de sí todo tema, y ya no aguanta. Ya él ve que sus hermanos ahí están todos desesperados, tratando de hacer lo imposible y afligiéndolos también por la causa que finalmente ellos causaron sobre Yosef, y clama, dice, y saca a todos los egipcios de ahí. Dice, y no quedó nadie con él al darse a conocer Yosef a sus hermanos. Entonces dio, dice, a llorar a gritos, a gritos, y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Imagínense los gritos tan fuertes que escucharon. Y entonces dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef, Ani Yosef, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínense la cara así como el pato Donald, que se le cae aquí la quijada, ¿no? así con la cara no pudieron, no sabían que. Entonces dijo Yosef a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, Ani Yosef, yo soy Yosef, vuestro hermano, el que bendices para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Él ya había masticado el asunto, ya había entendido todo esto, ya decía, ya sé para qué, y finalmente dice, es para preservación de vida. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Fíjense, ya habían pasado, después de 17 años, pasan 7 años, son 20 años y otros 2 años de hambre, 22 años en total sin haberse visto. Y dice, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y el Todopoderoso me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Elohim.
Y finalmente, ahí está otra sombra de Yeshua, ¿verdad? El Ben Hadashah dice que Yeshua fue enviado también para preservar a Israel. Dice Yeshua que no había sido enviado sino para llevar vida, ¿verdad? Y vida en abundancia también dice la Escritura. Y su muerte, la muerte de Yeshua, que fue entregado en el madero y que después vino este corazón contrito de mucho pueblo, solamente los religiosos, los fariseos y saduceos, la corrupción que estaba en Israel en el primer siglo fueron los que no creyeron, y fue la higuera, pero todo Israel tuvo un corazón contrito, y dice que estaban creyendo miles en el primer siglo. Después de que ocurre la muerte de Yeshua y su resurrección, ¿verdad? Los apóstoles empiezan a explicar a todos los israelitas en la diáspora que Yeshua había sido enviado para eso, nada más y nada menos que para preservación y para vida, y que lo había enviado Elohim a la tierra para dar vida a Israel, para levantar esos huesos secos. Es muy interesante porque la profecía de los huesos secos, que el otro día también me preguntaban, oye, ¿y eso de los huesos secos entonces cuándo? Porque muchos predican que ahorita que están los huesos secos levantándose y todo eso, que porque Benjamín Netanyahu dijo todo eso, pero no es cierto. Dentro del tiempo y el espacio profético, Shaul dice que en el primer siglo todos los israelitas, todos los naturales, dice que estaban muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Como huesos secos, muertos, y que solamente por el Mesías tuvieron vida. Dice que les dio vida o fueron vivificados junto con Mashiach, resucitaron, estando en una condición viva pero muertos, fueron resucitados juntamente con el Mesías. Y aquí vemos, Yosef aquí está mostrando esta sombra, que él había sido enviado para preservar, para vida, entre ellos, para que tuvieran entonces posteridad, descendencia también, y además vida. Aquí está la sombra de la vida eterna. Y para daros vida, dice, por medio de gran liberación. ¿Cuál gran liberación? Yeshua vino a traer esa gran liberación, que es espiritual, que es una redención celestial, que ya está prometida. Y bueno, dice en el 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Elohim, que me ha puesto por padre de Faraón, vean, y por señor de toda casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Okay? No sé en sus versiones cómo viene, aquí dice, me ha puesto por padre de Faraón. Algunas versiones va a decir por consejero, o por segundo. Eso es bien interesante porque en el contexto bíblico, decir padre está hablando de un consejero, no de un papá biológico. Cuando en la profecía se habla de Yeshua, que su nombre va a ser, como dice, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, esa palabra Padre eterno, dentro del concepto hebreo, está diciendo, está hablando de consejero, pues también, ¿verdad? De alguien que va a ser un juez y un consejero, que va a estar dando o va a estar ocupando ese lugar prominente que el Eterno le dio. Y me ha puesto por padre de Faraón, quiere decir también consejero, o quiere decir segundo de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo Yosef, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Goshna, Gosen o Goshen, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes, y aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre todo mi esplendor en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó, fíjense, a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia de casa de Faraón diciendo, los hermanos de Yosef han venido. Y agradó
y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Ahora, obviamente Yosef aquí muestra, ¿verdad?, el propósito del Eterno. Él permanece humilde, él permanece probándolo, sí, pero no usa todo esto para decirles, ahora sí, ¿verdad?, latigazos a todos, póstrense, hínquense, no, que no se me van a hincar, nada. Él no dice, oh, ahí está, ahora le tomen una foto para que vean que que tenía razón, se los dije. No, él no tiene esa actitud. Dice, no, eso lo ha hecho Elohim, él ha hecho todo esto, y él lo ha hecho para preservar y para vida. Vayan y díganle a mi padre, ¿verdad? Y dice que también viene Faraón, dice, y en el 17 que le dijo a Yosef, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre, dice, toda la familia, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. La tierra de Gosén, o Goshen, o Goshná, que está en el norte, era la tierra más fructífera. Si ustedes ven un mapa actualmente incluso, ustedes van a ver de Egipto, la parte sur y la parte oriental de arena, desértica completamente, pero van a ver la parte norte occidental, llena de ríos y de mucha vegetación. Ahí era la tierra de Gosén, o de Goshen, y ahí fueron ahí los puso Faraón y ahí los llevó Yosef. Es decir, les dio lo mejor, ¿verdad?, de esta redención. Y así vemos en el Brit Hadashah, dice que los primeros que creyeron de la descendencia de Jacob recibieron las primicias y tomaron de las primicias, y eso representa la tierra de Gosén. Okay, los primeros creyentes fueron las primicias con Yeshua y tomaron de lo mejor de la promesa. Y sigue diciendo, y pues bueno, los manda de regreso, ¿verdad?, con un montón de animales, con comida, y todavía en el verso 24, vean el capítulo 45 de Génesis, les dice, despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no se vayan peleando en el camino. Todavía les dice, no se vayan peleando en el camino. Fíjense, sigue siendo como un papá, ¿verdad?, con madurez, y los conoce. ¿Saben que ya los conozco? No se vayan a ir peleando en el camino, vayan a lo que tienen que ir a hacer. No vayan a casi, no vayan a vender a otro hermano, bueno. Y pues bueno, llegan ellos con Jacob y le dan la gran noticia. ¿Verdad? Yosef todavía vive y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob, vean, se afligió porque no creía. Qué impresión, ¿verdad? Y es así como que, ¿qué les pasa, verdad? Es una burla. Y ellos le contaron todas las palabras de Yosef que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que Yosef enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Y esa es la promesa de la esperanza, ¿verdad?, en Yosef y su descendencia. Finalmente vuelve otra vez a su alma, y dice que revive. Estaba como muerto, o sea, estaba en una condición sin esperanza, pero cuando escucha esta buena noticia y ve la evidencia, entonces su espíritu revivió, dice. Entonces dijo Israel, vean, ahora ya no es Jacob. Acuérdense que hemos hablado de esto, ¿verdad? Cuando habla de Jacob es el hombre que está luchando todavía humanamente. Israel es el hombre que ya ha superado lo humano y vence con Elohim. Y les dice, basta, dice, mi hijo Yosef vive todavía, voy y lo veré antes que yo muera. Y pues bueno, aquí Jacob finalmente cree y entiende esto, ¿verdad? Bueno, el capítulo 46 finalmente de Génesis aparece esta última parte de Yosef, aunque en realidad Yosef aparece pues hasta el capítulo 40, hasta el capítulo 50 de Génesis. Él está ahí y él aparece su vida hasta el final. Finalmente Yosef trae de regreso pues o más bien lleva a Jacob, y entonces se encuentran, y bueno, una escena también muy muy emotiva.
Y hablando específicamente de la vida de Yosef, finalmente Yosef muere, ¿verdad? Yosef llega en sus días, en el capítulo 50, al final de los versículos del 15 en adelante, viene la muerte de Yosef, y dice, voy a leer esta parte, dice: viendo los hermanos de Yosef que su padre era muerto, porque también había muerto ya Jacob, dijeron: quizá nos aborrezca Yosef. Ellos todavía sentían, ¿verdad?, que merecían ser castigados y que en algún momento Yosef iba a tomar venganza de eso. Y dice: y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a Yosef: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así dirás a Yosef, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Elohim de tu padre. Y Yosef lloró mientras hablaban. ¿Por qué? Porque de entrada él no iba a hacer eso. Los veía ellos desesperados, y de entrada pues obviamente sabía que Jacob no había dicho eso, ¿verdad? Era casi que lógico, ¿verdad? Se lo hubiera dicho Jacob mismo a Yosef, en todo caso. Pero él se pone a llorar porque pues obviamente él ve que ellos no han entendido el propósito del Eterno, y que pues obviamente Yosef no iba a tomar venganza para nada y no iba a hacer uso de su posición para tomar venganza, ¿verdad? Dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y aquí está otra vez el cumplimiento, ¿verdad? Se postran. Y le respondió Yosef: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar del Todopoderoso? Vosotros pensaron mal contra mí, mas el Todopoderoso lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí está otra vez el propósito: mucho pueblo. Y ahora pues dice: no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, quiere decir, les mostró perdón, les expresó el perdón profundo, y ellos entendieron que estaban perdonados, que no había nada que Yosef les podría recriminar a ellos. Dice 22: habitó Yosef en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Yosef 110 años. Fíjense, 17 salió de su casa, 37 estaba como segundo en Egipto, y de 37 a los 39 vio a sus hermanos otra vez, y de los 39 que regresó su padre hasta los 110 años, todo ese tiempo pues fue prominente Yosef en Egipto. Dice: vio Yosef los hijos de Efraín hasta la tercera generación. ¿Qué les parece? Hijos, nietos y bisnietos. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de Yosef. Y Yosef dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Vean, aquí se acerca a sus parientes, ya eran bastantes también, y les dice: yo voy a morir, mas Elohim, ciertamente aquí les da una profecía también. Les da una profecía, ¿verdad? Y les dice: el Todopoderoso los va a visitar y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí está. A Yosef se le revela esto. Ahora vean Yosef con esta madurez profética de los eventos, ¿verdad? Antes de morir él dice: ¿saben qué? Yo me voy a morir, pero el Eterno los va a visitar, Elohim los va a visitar, los va a sacar de esa tierra y los va a llevar a la tierra que el Eterno juró a Abraham. Aquí está el primer indicio para reconocer que el Eterno le cumplió a Abraham esa promesa de que le iba a entregar la tierra, y eso ocurre en Éxodo. En Éxodo aparece a todas luces este cumplimiento, ¿verdad? Aparte de la descendencia de la multitud que salió de Egipto, que ya era una multitud, y Moisés dijo: ahora ya sois como la arena del mar, también la tierra prometida. Dice el 25: hizo jurar Yosef a los hijos de Israel, diciendo: Elohim ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Fíjense nada más. Y vaya que cuántos años estuvieron los huesos de Yosef ahí.
450 y dice. No. Es una. Según. Estuvieron de esclavos y luego Moishe les llevó Sí, se los lleva. los huesos, ¿cuántos acordó, no? Sí, y todavía pasan 40 años que están en el desierto y luego todavía tienen que introducirlos. Según los cronólogos, hacen una cuenta de 373 años. 373 años después sacaron los huesos. Pero bueno, lo interesante acá es de que en la mañana hablamos de la sepultura, ¿verdad? Y todo esto. Fíjense, sus restos todavía son llevados a la tierra prometida y ahí son depositados. ¿Por qué? Porque entendían la promesa de la resurrección. O sea, Yosef sabía que esa era una forma de decirle al pueblo o a sus parientes y a todo Israel de que había una promesa, ¿verdad? De que no se acababa todo ahí, sino que un día el Eterno iba a hacer levantar del Sheol, del lugar de los muertos, aquellos que tenían la promesa. Y eso lo sabían desde antes, desde la época de Adán, que aunque el hombre iba a morir terrenalmente, tenía la promesa de ser resucitado, de volverse a incorporar en el futuro. Entonces, bueno, y dice en el 26, murió Yosef a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, vean, como los egipcios, lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahí está. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Lo embalsamaron y ahí quedaron sus restos. Así que cuando salieron simplemente tomaron sus restos y se los llevaron sus descendientes. Y pues bueno, una historia bastante conmovedora, pero con muchas sombras del Mesías. Yosef es uno de los personajes bíblicos de los cuales se encuentran muchas figuras del Mesías, muchas sombras del Mesías, las cuales vimos también en el comentario verso a verso, cada una de ellas. Pero no solamente eso, Yosef nos enseña como un siervo del Eterno a honestidad, integridad, ¿verdad? A juzgar con justo juicio, ¿a qué más? A esperar en el Eterno, a saber que el Eterno tiene un plan con todas las cosas que pasan en nuestra vida, sean buenas, sean malas, sean muy malas, aunque pase mucho tiempo, a saber esperar, que Él es el que tiene el control, que aunque en el mundo nos hagan trampa o nos juzguen mal o lo que sea, finalmente el Eterno cambia las cosas malas en buenas, ¿verdad? Dice todas las cosas dice ayudan a bien, dice también, dice a los que le aman. Entonces Yosef nos enseña todo esto, integridad, madurez, también a perdonar, por cierto, ¿verdad? Entender, exactamente como dice por acá, a entender que el Eterno lo planea todo finalmente y el hombre simplemente somos instrumentos. Y ya, lo que pasa, ¿sabes qué? Que pase, carpetazo y a seguir adelante, ¿verdad? Dejarlo atrás y a seguir adelante, sin dejar que eso haga raíces de amargura y conflictos futuros, ¿no? Yosef nos enseña justamente eso, a darle el carpetazo y seguir adelante. Y no se preocupen, dice el Eterno ha hecho esto, y es algo que solamente Él sabe. Y pues bueno, con eso terminamos la vida de el patriarca Yosef.